que hoy vamos a estar tratando de enseñar o predicar es qué puedo y qué no puedo hacer. Dígale a su hermano que está a la par, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Primera de Corintios 10:23. Vamos a leer ese verso, pero vamos a estar predicando en Corintios 8. Vamos a leer Primera de Corintios 10:23. Amén. Ahí está en la pantalla. La palabra se lee en el nombre de Jesucristo. Dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra. En esta noche, Señor, te pedimos que tu gracia esté en este lugar. Señor, que tu misericordia nos cubra, porque somos incapaces totalmente, Señor, de acercarnos a esta palabra, si no es por tu Espíritu Santo, Señor, y por tu favor. Te pedimos que ilumines esta palabra y nuestro entendimiento para en esta noche poder salir de este lugar edificados, que sea una palabra que nos marque toda la vida, Señor, que podamos entender los conceptos, las verdades, los principios que tú por misericordia nos diste en este lugar. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces el tema es qué puedo y qué no puedo hacer. Esa es una pregunta muy frecuente en todas las iglesias. Está bien que yo haga esto, está bien que vaya a tal lugar, me puedo poner esto, no me lo puedo poner, puedo comer de eso, no puedo comer, puedo beber de eso, es pecado, no es pecado. Y eso es una pregunta que tiene en conflicto a muchos cristianos, inclusive que ya tienen muchos años de servir al Señor. Aunque no lo manifiesten, a veces por dentro está ese conflicto interior. Amén. Y hay hermanos que viven en esa duda, hay algunos otros que no. Hay hermanos que son bien dogmáticos, y ellos son muy firmes en su creencia. Y yo sé, y yo creo, y el que no cree como yo creo, pues lo señalo y hasta lo juzgo. Y eso pues tampoco al Señor le agrada. Entonces, este tema que vamos a estar estudiando en esta noche es bien importante. Si usted puede seguirme con paciencia, yo sé que nos vamos a edificar en esta noche. Amén. Hay una verdad que hay que subrayar, y esa verdad es bien importante. En el cristianismo nada es impositivo. ¿Me entiende? Hay gente que dice ahí me obligan a diezmar. No. En el cristianismo nada es impositivo. Fíjese que la salvación, que es lo más grande que hay, que la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven, que envió a su Hijo, que pagó el precio que pagó hasta la salvación. Si usted quiere, la recibe, y si usted no quiere, no la recibe. Amén. Ni siquiera eso el Señor se lo impone a nadie. Es nuestra decisión. ¿Por qué? Porque el Señor no crió robots. Él nos crió a su imagen y semejanza, nos dio inteligencia, amén, nos dio el poder de decidir, la capacidad de escoger, y entonces el Señor nos deja esa libertad. Los hombres no somos así. Los hombres nos gusta imponernos y obligar, pero Dios no es así. Amén. Dios no nos obliga a absolutamente nada. Amén. Y fíjese que inclusive en el Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea en el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, ¿quién compró la iglesia? Jesús. Pero si usted saca a Jesús de la iglesia, Él sale, porque el Señor ni siquiera en la iglesia está a la fuerza. Él ni siquiera en la iglesia. Él dice en la iglesia de la Odisea: yo estoy en la puerta y llamo. ¿A dónde está Él? Afuera. ¿Quién lo sacó?
la iglesia. Pero Él está ahí y llama. Si usted quiere abrir el corazón, yo entro y ceno con usted. Amén. Pero ni en la iglesia el Señor está a la fuerza. Si uno quiere sacarlo de su vida, lo puede hacer. La voluntad del Padre es nuestra salvación. Sí, claro que sí. Él no quiere que nadie se pierda, pero hasta eso no es impositivo. Así es que ahora vamos a ir a Corinto, en 1 Corinto 8. Ahí vamos a estar estudiando un poquito. ¿Qué se puede decir de Corinto? De Corinto se puede decir muchísimo. Como introducción, vamos a decir que a Corinto le decían la señora de los puertos y también le decían la señora del pecado. Es más o menos como a Las Vegas, que a Las Vegas le dicen la ciudad ¿verdad? Del pecado. Entonces Corinto era una ciudad terrible, había todo tipo de pecado, era una ciudad pujante, era una ciudad muy rica, había muchísima gente de muchos países, de muchas naciones, habían romanos, judíos, griegos, había mucha gente en ese lugar y ahí había demasiada idolatría, casi todo la carne que se comía, que se compraba, casi era imposible comprar carne ahí que no hubiera sido sacrificada a los ídolos. Casi toda la carne había sido sacrificada a los ídolos. Y entonces esa carne se usaba de varias maneras. Un poco de esa carne que se sacrificaba a los ídolos se le daba a los sacerdotes. Parte se sacrificaba y se quemaba en el altar. Parte se le daba a los sacerdotes. Parte se vendía. Se vendía inclusive dentro de los templos de idolatría. Habían, vamos a decir para que nosotros entendamos, habían como restaurantes. Habían como restaurantes donde se vendía esa carne. La carne sacrificada a los ídolos se vendía en restaurantes que había en templos. Y la gente frecuentaba ir ahí, se comía bastante barato. Ahí era bastante barato y era bien bueno. Entonces la gente iba ahí y sabían que ese templo era de los ídolos y esa carne había sido sacrificada a los ídolos. También en las carnicerías usted iba y compraba su carne y se la llevaba para la casa. Y si usted se la comía, pues sabía que estaba comiendo carne sacrificada a los ídolos. No había manera de escapar. No había manera de escapar. Entonces, Pablo estuvo 18 meses en Corinto. Él fundó esa iglesia ahí en Corinto. Luego se fue él a hacer su obra apostólica. Y entonces a Pablo le llega una carta a través de una persona que se llamaba Chloe. Y en esa carta le habla de los muchos problemas que hay en Corinto. Corinto era una ciudad, era una iglesia muy multicultural, como somos nosotros, una iglesia bien multicultural. Entonces ahí surgieron un montón de problemas, pero nos vamos a concentrar en la carne, en los sacrificados, los ídolos. Amén, porque apenas tenemos 6 horas para predicar de esto. Así es que las vamos a aprovechar. Lo que pasa es que salieron muchas dudas con respecto a esto y le mandan a preguntar a Pablo, ¿era permitido ir a los templos a comer a esos restaurantes? ¿Se puede ir a esos restaurantes a comer carne sacrificada a los ídolos? ¿O no se puede, Pablo? Unos cristianos decían, claro que sí. Otros decían, no se puede. Otros decían, ¿se puede ir a la carnicería y comprar carne sacrificada a los ídolos? Y unos decían, claro que sí. Y otros, no se puede. Entonces surge ese problema. No se sabía. Pero gracias le damos al Espíritu Santo. Gracias le damos al Espíritu Santo que surgió este problema. Porque gracias a este problema, esto nos da una luz para todas las generaciones de todos los tiempos. Amén. Nos da una luz tremenda para todas las generaciones de todos los tiempos. Aleluya. En 1 Corintios 8:1, Pablo empieza a abordar ese tema del que ya les dije lo que estaba pasando. Dice en 1 Corintios 8:1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, vea que el tema que Pablo está tocando en este momento es de los sacrificados a los ídolos. Él no está hablando de los restaurantes, no está hablando de la carne que usted se lleva para la casa. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tienen conocimiento. Dice Pablo, en otras palabras, yo los discipulé. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto.
¿Usted cree que Pablo no enseñó a la iglesia acerca de los sacrificados a los ídolos? ¿Usted no cree que Pablo les enseñó a ellos qué son los ídolos? Pablo les enseñó. Ellos estaban bien fundamentados en la doctrina de un apóstol como Pablo. Por eso él les dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que toda la iglesia tiene conocimiento. Amén. Tienen conocimiento del que Pablo les dio acerca de ese asunto. Pablo mismo los había discipulado. Amén. Y el conocimiento, ¿es importante o no es importante? Claro que es importante. Dice, mi pueblo perece porque le falta a él el conocimiento. El conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene conocimiento no lo engañan. Porque si usted tiene conocimiento no lo confunden. Y más viviendo en una ciudad como era Corinto. Más viviendo en una ciudad llena de pecado, llena de diferentes culturas, llena de idolatría. Usted necesitaba tener mucho conocimiento y ellos lo tenían. Y Pablo se los dice, ustedes tienen conocimiento. Amén. Dice 1 Corintios 8:1, continuando. El conocimiento, les dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Silencio en el mar de Galilea. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Siempre el amor es primero. Dígale que está a la par. Siempre el amor es primero. Siempre el amor va a tener el primer lugar. Dios es amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas es, siempre el amor es primero. Dice Pablo, y si lo tradujéramos textualmente, dice, el conocimiento sin amor hincha. Cuando usted tiene conocimiento y no tiene amor, se hincha, se llena de vanagloria, se infla. Amén. El conocimiento sin amor se convierte en arrogancia. El conocimiento sin amor se convierte en altanería. En arrogancia. Pablo aquí establece una pauta maravillosa para todas las épocas. Conocimiento con amor es el balance perfecto. Amén. Conocimiento con amor es lo que nosotros conocemos como sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es conocimiento con amor. Denle un aplauso al rey. Amén. El conocimiento envanece, el amor edifica. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Y dice en el verso 2 de 1 Corintios 8, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberse. Qué tremendo. ¿Quién aquí se imagina que sabe algo? ¿Hay alguien aquí que sabe algo? Dice Pablo. Ustedes tienen conocimiento, yo los enseñé, yo los adoctriné. Y si creen que saben algo, todavía no lo saben bien. Nuestro conocimiento es y será siempre incompleto. ¿Sí? Siempre nuestro conocimiento será incompleto. Lo que hoy vemos como un sacrilegio, amén. Lo que hoy nosotros vemos como un sacrilegio, si nuestros nietos y nietos llegan a vivir dentro de 500 años, se van a reír de lo que nosotros creíamos que era un sacrilegio. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Y les voy a poner un ejemplo. Fíjese que no hace mucho de eso, hace unos 500, 600 años, no hace mucho. En la Edad Media, en Europa, era pecado bañarse más de una vez al año. Se ríe de lo que estamos hablando. Era pecado porque el agua era para el bautizo. El agua era para el bautizo. Entonces, si usted usaba el agua de manera vana, estaba cometiendo pecado. Y las iglesias lo consideraban pecado. Hoy nos reímos, ¿verdad? Pero hace 500 años, por eso es que los perfumes salieron de Europa, hermanito. Por eso es que los perfumes salieron de París. Por eso es que los perfumes salieron de esos lugares. Porque los reyes y las princesas olían, hermano, olían pestífero. Era tremendo el olor corporal de la gente de aquel tiempo, de los nobles.
Imagínense los que trabajaban amansando caballos, de los que trabajaban en los trabajos de campo. ¿Cómo podía oler esa gente? Y era pecado bañarse. Amén. Dentro de 500 años, si Cristo no ha venido, nuestros hijos van a hacer lo mismo de cosas que nosotros hoy en día creemos. Amén. Hoy día, hermano, los mensajes de hace 30 años, yo tengo mensajes de hace 30 años acerca de Apocalipsis, acerca del anticristo. ¿Y sabe qué hice con esos mensajes? Los boté. Los tuve que botar porque están tan obsoletos, están tan pasados. Ya sabemos que Saddam Hussein no es el anticristo, porque lo mataron. Y en esos cassettes que yo tengo, no hace mucho, hace unos 20 años atrás, doctrinalmente estaban un poquito fallados, entonces los boté. Así es. Todas las épocas hemos inventado doctrinas, todas las épocas hemos inventado pecados que con el pasar del tiempo desaparecen. Vea, 1 Corintios 3, 9, 1 Corintios 13, 9, 10 y 12, vamos a leerlo, dice: aleluya. Te adoro, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, no es ese texto, no está en 1 Corintios 13, 9. Dice que nosotros actualmente vemos a través, amén, 13, 9, sí, ese mismito es. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, bye bye. Ahora en parte conocemos. Dice, ¿conocemos en parte? ¿Dice o no? En parte. Dice el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, hoy, vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. ¿Usted ve? Nosotros ahora conocemos en parte no conocemos. Dice la Biblia, vemos a través de un espejo oscuro. La profecía es como un espejo oscuro donde uno no ve claro. Entonces nuestro conocimiento no es completo. Amén. No es completo. No vemos claro en muchas cosas, en muchos temas. No vemos claro. Tenemos que ser humildes y entender que aún en lo que nosotros creemos que sabemos, no lo sabemos, dice Pablo, como tenemos que saberlo. Va a haber un día en que lo vamos a saber, si Dios quiere. Hay muchas cosas que Jesús las hizo y las hizo adrede. Jesús las hizo y las hizo a propósito. Amén. Hay muchos temas. Jesús sabía lo que hacía. ¿Quién sabe que Jesús sabía lo que hacía? Jesús sabía lo que decía. Jesús todo lo que decía, el Padre se lo decía y Él lo decía. Amén. Jesús, hay muchos temas que Él habló claramente. Amén, claramente. Cosas que son para nuestra salvación. Él las habló claramente. Y muchos temas Él los habló con claridad, Jesús. Pero hubieron temas que uno dice, ¿por qué no habló nada de eso? ¿Sí o no? ¿Se le ha pasado eso? ¿Y por qué no dijo nada de eso? Todos los que estudian la Biblia les pasa eso. Pero ¿por qué no habló esto claramente? ¿Por qué no dijo claramente? ¿Sería que a Jesús se le olvidó? ¿Qué cree usted? No, al Espíritu Santo no se le olvidó. A Dios no se le olvidó. Lo que pasa es que, vea, hermanos, lo que pasa es esto. Que Él nos dejó a nuestra libertad muchas cosas, porque tendrían una conciencia con la cual nosotros podíamos elegir. Él sabía, cuando Jesús no habló de muchos temas, Jesús sabía que el Evangelio
llegaría a diferentes personas. Él sabía. Cuando Pablo escribía las cartas a Corinto, ¿usted cree que Pablo pensó que hoy íbamos a estar predicando esto? No, él la escribió para Corinto, pero Dios sabía que esta carta hoy iba a llegar a este lugar. Amén. Cuando Jesús hablaba, él sabía que lo que él decía iba a llegar a muchas gentes de diferentes países, de diferentes épocas. Milenios después, esta palabra iba a llegar. Gente de diferentes costumbres, gente de diferentes niveles culturales, gente de diferentes niveles sociales, gente de diferentes continentes del mundo. Si usted va a África, ya se predica, ¿verdad? Si usted va a China, Asia, ya se predica. Si va a Europa, ya se predica. Y cada cultura es totalmente diferente. Y el Señor sabía que esta palabra iba a llegar a todos esos lugares. Y donde Él no dogmatizó, y donde Él no habló claro, es porque nos iba a dejar la libertad a toda la gente de todas las épocas y nos iba a dar la capacidad para entender y para escoger. Amén. Eso es así. Dice en Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Amén. Dice Pablo, nuestro conocimiento es imperfecto, pero la revelación de Dios va en aumento. Amén. Pero el conocimiento va en aumento. Nosotros sabemos mucho más de lo que supieron nuestros antepasados. Porque la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, dice, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Nosotros sabemos más hoy, conocemos más que nuestros antepasados. Y dice en 1 Corintios, estamos en 1 Corintios 8:3. Amén. 1 Corintios 8:3. Vea qué texto. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vea qué lindo. Pablo está hablando primero, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos esto y esto, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, y se sale del tema. Porque dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Dice Pablo, Dios conoce a los que le aman. Amén. Sea que usted tenga madurez, sea que tenga conocimiento, sea que no tenga conocimiento. Amén. Dios conoce a los que lo aman, y a los que aman al Señor, todo va a obrar para bien. Amén. Él conoce a los que le aman y Dios ama a los que le conocen. Por encima del conocimiento que usted pueda tener, por encima de la revelación que usted pueda tener, por encima de la madurez que pueda tener, por encima de todo eso, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Dios lo conoce. Si usted sabe, muchos de nosotros estamos aquí solo por un motivo, porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. Y Dios nos ama y tiene misericordia con cada uno de nosotros. Y nos levanta, y nos junta, y nos perdona, y nos ayuda. Amén. Porque amamos a Dios. Aleluya. Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Pablo vivía sujeto, ponga atención, Pablo vivía sujeto a una ley que se llamaba la ley de Cristo. La Biblia habla de una ley que se llama la ley de Cristo, y Pablo vivía sujeto a una ley. Está en 1 Corintios 9. Vamos con 1 Corintios 9, 21. Hay bastantes lugares. Hay bastantes lugares, pero vamos a leer ahí para que usted conmigo vaya. 1 Corintios 9, 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera. Vamos al 10, para tener más contexto. Por lo cual, siendo yo libre de todo, ¿qué era Pablo? ¿Él era libre de qué? ¿De qué? Pablo era libre de todo, de la ley, de todo. Pero por lo cual, siendo yo libre de todo, me he hecho siervo de todos. Dice, yo era libre de todos, pero ahora soy esclavo de todos, para ganar a mayor número.
me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Pablo era un camaleón espiritual. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Me hice como si estuviera sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. Hace un rato dijo que no estaba con ley. Y ahora dice, no estando yo sin ley, sí estoy bajo ley. Sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Dice Pablo, yo me someto a una ley. Y esa ley a la cual yo me someto se llama la ley de Cristo. Y Pablo habla en otras partes de la ley de Cristo. Y dice, yo estoy sujeto a la ley de Cristo. Y me hago de todo. Y me convierto en todo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ganarlos para el evangelio. Si son griegos, me hago como un griego. Si son judíos, me hago como un judío. Amén. Si no tienen ley, yo no tengo ley. Si tienen ley, tengo ley. Amén. Porque yo estoy sujeto a una ley. Y esa ley se llama la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es? Un día un fariseo le preguntó a Jesús, porque Jesús había hecho callar a unos saduceos. Entonces el fariseo se picó un poco y le dice a Jesús, a ver si conoces tanto de la ley, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y en Mateo 22:37 Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el fariseo, yo me imagino que se arregló la corbata y le dice a Jesús, pero hay otro. Y es semejante al que yo acabo de decir. ¿Qué quiere decir que es semejante? Es igual. Y el fariseo se le cayó la quija. Se le cayó la mandíbula de abajo. Porque siempre Jesús se iba ganando, usted sabe. Le dice Jesús, vas a amar al Señor, yo guardo el Shabbat. Con toda tu mente, yo diezmo el comino. Con toda tu alma, yo mire los vestidos que ando. Con todo tu corazón, mi corazón es de Jehová. Pero hay uno segundo, le dice. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí fue donde la chancha torció el rabo, dijo mi abuelo. Porque amar a Dios, ¿quién no ama a Dios? Ya dijimos, y cuando pregunté, ¿amas a Dios? Hasta el que no dijo, yo lo amo, por dentro dijo, sí, yo lo amo. Yo sé que sí. Pero ¿usted ama al prójimo? ¿Y lo ama como a sí mismo? Y es semejante al primero, ¿sabe? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Y dice Pablo, yo estoy sujeto a una ley, a la ley de Cristo. Son semejantes. Cristo nos libró de la esclavitud de cientos de mandamientos. Son 600 mandamientos, algunos han contado. Cristo nos libró de todo eso y nos dejó un solo mandamiento: amar. Dele un aplauso al Rey. Un solo mandamiento nos dejó: amar. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Vea. Aleluya. Primera de Juan 3:23. ¿Y este es qué? ¿Y este es qué? ¿Mandamiento de quién? Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él ha mandado. La ley de Cristo es el amor. Es la ley perfecta. La ley perfecta es el amor. Amén. Solo la podemos cumplir cuando nuestro corazón está lleno y se ha derramado el amor de Dios en nosotros. Cuando el amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón, podemos amar a todo el mundo. De otra manera es imposible. Solo a través del amor de Dios nosotros podemos amar a todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y el amor de Dios se ha derramado en nosotros, podemos amar a todo el mundo. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Amén. Es el mandamiento del Señor en 1 Juan 4, 7 al 8.
amémonos. Amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el mandamiento. Esa es la ley de Cristo, amarnos. Y dice Pablo, yo de todo me hago de todo, porque estoy sujeto a la ley de Cristo. Porque yo tengo que amar a los judíos, tengo que amar a los griegos, tengo que amar a los que tienen ley, tengo que amar a los que no tienen ley, tengo que someterme al amor. Amén. Aleluya. Y continúa hablando de los sacrificados a los ídolos. 1 Corintios 8, 4, 5 y 6. Continuamos en el asunto de las vacas que habían matado ahí. 1 Corintios 8, 4, 5, 6. Dice acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Amén. Sabemos, hay un conocimiento. Sabemos que un ídolo, ¿qué es? Nada. Las viandas que se sacrifican a un ídolo se están sacrificando a nadie. Un ídolo no es nada, lo sabemos. Y que no hay más que un Dios, dice Pablo en el versículo 4. Sabemos que los ídolos no son nada. Amén. Hay un solo Dios, es nuestro conocimiento. Dice en el 5, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, con minúscula, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, hay muchos que se hacen llamar Dios. Hombres a través de la historia se han hecho llamar Dios. Allá en las potestades de los cielos, Satanás se hace llamar Dios. Hay espíritus que se harán llamar Dios. Sabemos que hay mucha gente que se levanta haciéndose llamar Dios. Dice en el 6, para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual preceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces dice Pablo, nosotros sabemos una cosa, ustedes saben una cosa, yo se las enseñé. Yo les di este conocimiento. Ellos lo sabían, que los ídolos no son nada. ¿Qué son los ídolos? Nada. Son piedra, son madera, son tela, no tienen poder. Amén. No pueden hacer absolutamente nada, no sirven para nada. Aleluya. No son nada. Y ustedes lo saben. Y usted piensa que los católicos creen que una imagen es un Dios. No. Un católico no cree que una imagen es Dios. ¿Usted cree que ellos no saben que eso es yeso? Ellos no saben que eso es madera. Ellos no saben que eso es oro. Es el conocimiento que Pablo les había enseñado a los de Corinto. Es lo mismo. Ellos lo saben. Ellos tienen ese conocimiento. Ellos saben que un hombre va a cortar un árbol y que le da figura y que lo pinta y que lo pone y dice que es San Pedro. Ellos saben. Ustedes piensan que les falta un tornillo. Por eso es cuando nosotros decimos a un católico, usted es un idólatra, porque está orando ese ídolo. Él no entiende lo que usted dice, porque él te va a decir, yo sé que eso no es un ídolo, yo sé que eso es madera. Amén. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Primera de Corintios dije Pablo, ustedes saben, yo les enseñé que un ídolo no es nada. Aleluya. Y entonces viene una división que el Espíritu Santo hace a través de Pablo. En 1 Corintios 8, 7 hay una división de dos grupos. Pablo divide la iglesia en dos grupos: los débiles de conciencia, los fuertes de conciencia. Pablo divide la iglesia en dos grupos: los maduros, los inmaduros. Y si yo le pregunto, yo le decía a mi esposa, si yo le pregunto ¿quién es maduro? Bueno, no, el de Venezuela no, ¿verdad? ¿Quién es maduro espiritualmente? ¿Quién es maduro espiritualmente? Todos van a decir, o no lo van a decir, pero lo van a sentir. Yo soy maduro. Amén. Yo soy maduro. Todos vamos a creer que somos maduros. Pero dice, 1 Corintios 8, 7, hay una división. Y ese
1 Corintios 8:7 empieza con un pero grandote, con un pero grandote. Vea después de lo que Pablo dijo. Pablo dijo, tienen el conocimiento que los ídolos no son nada, tienen el conocimiento que hay un solo Dios, es más, tienen el conocimiento que Dios es Padre y que Dios es Hijo, amén, y que Dios es Espíritu Santo, tienen el conocimiento de que el Padre y el Hijo uno son, y que los dos son creadores y sustentadores. Si usted se pone a analizar los versos que acabamos de leer, Pablo les dice, ustedes tienen todo ese conocimiento, pero, un pero grandote, no en todos hay este conocimiento. Pablo está hablando de otro conocimiento, no del conocimiento de los ídolos, no del conocimiento de Jesús, no del conocimiento del Padre, de otro conocimiento, pero en todo no hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, amén. Y aquí nos metemos en un asunto cultural. En la iglesia habían hermanos que estaban habituados desde chiquiticos, los habían llevado a los templos y le habían enseñado que Zeus es el poderoso y que Zeus es el Dios de dioses. Y habían estatuas de Zeus que hacían ruidos, que echaban humo, que se movían por sí solas. Y ellos desde niños habían visto esas estatuas de Diana, que había caído del cielo, la estatua de Diana que estaba en Éfeso. Se decía que había caído del cielo, que había sido una aparición y que esa imagen no la había hecho ningún hombre, que había llegado sola. Y ellos entendían que todos esos eran dioses. Desde chiquitico les habían enseñado eso. Y ellos llegaron al conocimiento de Cristo, pero eso lo tenían por dentro. Amén. Dice, leo de nuevo. Pero en todo no hay este conocimiento porque algunos habituados. ¿Quién sabe que el hábito es una fuerza? ¿El hábito es una fuerza? Usted hace muchas cosas por hábito. Dice, y habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. O sea, aunque ellos son libres, tienen el conocimiento por la costumbre que hay en ellos todavía cuando comen, por dentro sienten que están comiendo a los sacrificados a los ídolos. Aunque tienen aquel conocimiento, amén, tienen otro conocimiento. Aleluya. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces Pablo está diciendo, hay hermanos, amén, que por cuestiones culturales en este caso, son más débiles. ¿En dónde? ¿En dónde son más débiles? En la conciencia. Amén. ¿A dónde son más débiles? ¿En el conocimiento? No. En la conciencia. Amén. Porque una de las cosas que va moldeando la conciencia es nuestra trasfondo cultural. Como nos han criado, como nos han enseñado, eso va moldeando nuestra conciencia. Amén. Y dice, se refiere a comer aquí. Él se está refiriendo a comer en los restaurantes del templo. A comer en los restaurantes del templo. Ahí se está refiriendo en este momento a eso. Algunos que él llama débiles por las antiguas costumbres culturales de conciencia, amén, su conocimiento, su herencia, por su conocimiento, sus temores, como les decía cuando ellos veían esa estatua, sus temores, sus miedos, sus prejuicios. Estos hermanos habían sido criados en una idolatría tremenda y llegaron con tremendos prejuicios, amén, y hay de todo eso, en la iglesia hay de todo eso. Y muchos otros obstáculos. Hermano, cuando uno a veces visita una casa de un hermano, en una ocasión llegamos y tenía la Biblia abierta en el Salmo, ¿qué es? 98, para que tuviera suerte en la casa. Porque seguro la abuelita le enseñó que había que abrir el Salmo 98. ¿Y quién le cierra ese libro por que conozca a Cristo? Amén. Son obstáculos, prejuicios. Amén. La costumbre es una fuerza, un hábito, es demasiado fuerte. Es muy difícil superar los temores. Nos aferramos a esos temores desde niños. Gloria a Dios. Y cuando ellos miraban a los ídolos
Y iban a esos lugares de los ídolos y estaban esos restaurantes ahí. Y si ellos se sentaban a comer ahí, sentían que estaban comiendo sacrificada a los ídolos. Amén. Ellos quedaban con la conciencia contaminada. Con la conciencia contaminada. Eran tentados, aleluya, a comer. Su conciencia era contaminada. Entonces, mi hermano, el problema real en Corinto era la comida. No, pero si no me dicen, yo empiezo otra vez. Bueno, empecemos entonces. En Corinto, ¿el problema era la comida? ¿El problema era sacrificar a los ídolos? ¿Cuál era el problema? Dale un aplauso al rey. El problema no era la comida, el problema no era la fiesta, el problema no era el templo, el problema no eran los ídolos, el problema estaba en la conciencia. Hoy en día, hermano, en las iglesias, el problema no son un montón de cosas. El problema está en la conciencia. ¿Sí? Ustedes me entienden, ¿verdad que sí? Sigue siendo la conciencia. Sigue siendo la conciencia. El problema no es eso. El problema es la conciencia. El problema no es la comida. Amén. El problema está en la conciencia. Porque quizás si usted va a una iglesia de África y no lleva ese pastel que se ponen en la cabeza, quizás van a decir que pecador entró aquí. Porque esa es la costumbre en África, ¿verdad? Amén. ¿Sí? El problema no está en el lápiz de labio que te pones, ni en el maquillaje que te pones. El problema no está en la ropa que te pones. El problema está en la conciencia. Y no se vaya, déjeme terminar. Déjeme terminar. Amén. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Vea, la conciencia es un sentido interno que Dios nos dejó a todos los seres humanos. Amén. En el Antiguo Testamento, muchas veces cuando se habla del corazón, lo que se está hablando es de la conciencia. La conciencia es un termostato espiritual que ahí el Señor nos dejó. Amén. Muchas veces en el Antiguo Testamento usted lee corazón y lo que está hablando es de la conciencia. Por la conciencia nosotros sabemos, por la conciencia cuando usted no es cristiano, por la conciencia usted sabe cuando usted rompe las leyes morales universales establecidas por Dios. Dios dejó leyes morales universales establecidas. Y el indio más indio del Amazonas, si mata a otro indio, en la conciencia va a sentir el golpe. Porque él sabe que matar no está bien. Y es la conciencia la que le dice. Amén. Tal vez no sabe leer, ni escribir, ni ha tenido un tele en la casa, pero él tiene conciencia. Amén. Y él va a sentir ese golpe ahí. Entonces, por la conciencia sabemos cuando rompemos las leyes morales universales establecidas por Dios. La conciencia nos diferencia de un animal, porque la conciencia nos hace saber que existimos, que somos, que hay eternidad. En Costa Rica, cuando usted encuentra una tumba de un indio de hace 500 años, usted escarba el lugar, eso se llama una huaca. ¿Quién ha oído hablar de eso? Y ahí hay tinajitas, y ahí hay cositas, porque los indios en su corazón tenían una conciencia que les decía, hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Amén. Y ellos no sabían más nada, que algo por dentro les decía, hay más, hay más. Amén. Es un poderoso.
La conciencia es un poderoso indicador espiritual. Es un poderoso indicador espiritual. En 1 Corintios 8:8 dice, Pablo continúa hablando de las viandas. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Vea usted, si bien la vianda no nos hace más aceptos, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Si usted come, dice Pablo, sacrificado a los ídolos, no es más. Si usted no come, no es menos. Porque Dios no nos va a aceptar por lo que nos estamos comiendo. Y Pablo sabía de lo que hablaba. Pablo dijo, antes yo era fariseo de fariseos. Él sabía lo que era guardar la ley. Él sabía lo que era no comer cerdo. Él sabía lo que era no comer esto, no comer aquello. Él era fariseo. Y él llegó a un convencimiento que Dios no lo acepta. Amén. Porque coma o porque no coma. Dice en Efesios 1, del 3 al 6, que somos aceptos delante del Padre únicamente por el amado, por Jesucristo. Amén. No porque usted coma, no porque coma, somos aceptos delante de Dios por el amado, por Jesús. Denle un aplauso al Rey, porque Él se lo merece. Primera de Efesios 1, leámoslo, Primera de Efesios 1. Aleluya. Por si todavía no he empezado a oler a café. Primera de Efesios 1 del 3 en adelante, vea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vea qué lindo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién te adoptaron? ¿Por medio de quién te escogieron? Y según el puro, porque no comía chancho. No, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué somos aceptos? Por el amado. Por la pura voluntad de Dios, por la pura gracia de Dios, por el puro amor de Dios. Amén. Entonces Pablo dice, no somos aceptos, no somos más, no somos menos. Y dice en Efesios 2, 3, 8, somos salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? No por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo nos dice en el verso 8 de 1 Corintios, porque usted coma no es más, porque usted coma no es menos, usted igual Dios lo acepta, igual es, somos salvos es por Jesús. Y en el 9 nos tira un pero que condiciona todo lo que acaba de decir. Pero, mirad, una advertencia a los que son maduros, una advertencia a los que se creen maduros en la iglesia. Dice, pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Mucho cuidado, que esta libertad vuestra no vaya a ser escándalo para los débiles. Chan. Puede comer de todo, coma de todo, los ídolos no son nada. Be careful con los pequeñitos. Que su libertad no se vuelva en tropezadero para los otros, dice Pablo. Tremendo, dice en el verso 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Porque si alguno te ve a ti, y él está hablando de los restaurantes, está hablando de los restaurantes que están en los templos, de eso es que está hablando aquí. Dice, pero si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado en la mesa, en lugares de ídolos, ve,
sentado en las casas de ídolos. Si alguien va pasando de ahí, que es hermano de la congregación, y lo ve a usted sentado en los templos que son de ídolos, comiendo, y usted sabe que porque eso no es nada, porque no te contamina y lo haces con libertad, amén. Pero si pasa un hermano y lo ve, dice Pablo, aleluya, ese hermano está ahí sentado, está consintiendo en sus caprichos, en sus deseos de comer, gloria a Dios. Dice la conciencia de aquel que pasó por ahí. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer sacrificada a los ídolos. Ese hermano débil que pasó por ahí y lo vio, es capaz que le va a entrar la gana de sentarse con usted a comer. Le va a entrar la tentación y va a decir, si Pedro lo hizo, lo hago yo también. ¿Ha oído usted eso? Lo hizo el hermano aquel, lo hago yo también. ¿Ha oído eso? Yo no lo hacía, pero vi a aquel hermano haciendo lo que el líder, lo hago yo también. Ay, ay, ay. ¿Ha oído usted eso alguna vez? Eso que Pablo está diciendo aquí. Pero cuidado, cuidado. Dice, aparte, hermano, del peligro que usted corre en hacer descarriar a un hermano, después en 1 Corintios 10, del 14 al 22, él da otra información. Vean, 1 Corintios 10, 14, 22, él le dice, él está hablando de esos hermanos que se van a meter a lugares de idolatría porque saben que tienen la libertad. Ahora, en 1 Corintios 10, les dice a esos, 1 10, 14, 22, vean. ¿Lo tienen? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, dice Pablo. Yo sé que son libres, yo sé que pueden entrar ahí, pero huyan de la idolatría. Como a sensatos os hablo. ¿Por qué? Y en el 16 dice, porque la copa de la bendición decimos que es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de la cena del Señor. Dice, porque ustedes comparten la cena santa, comparten en santidad, nos reunimos en santidad, nos reunimos en la mesa del Señor. Y dice en el 7, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Diga, yo no estoy solo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. No estamos solos. Y compartimos en la congregación de los santos. Y dice Pablo, y compartimos la cena del Señor juntos. Y dice en el 18, ve a Israel según la carne, los que comen de los sacrificados a los ídolos no son partícipes del altar. ¿Qué le pasó a Israel por tentar a Dios con la idolatría? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Cada vez que Israel tentaba a Dios con la idolatría, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Llegaban los asirios, llegaban a Nabucodonosor, llegaban los enemigos y se llevaban cautivo, mataban a medio mundo, desolaban las ciudades y clamaban a Dios. Regresaba Israel a su posesión y otra vez Israel decía, soy tan espiritual, soy el pueblo de Dios, estoy tan fuerte. Y empezaban a meter ídolos, a Baales y a Aceras, y inventaban a probar a Dios con la idolatría otra vez. Y Dios otra vez hacía caer a Israel. Amén. A Dios no se le puede tentar. Y cuando nosotros vamos a lugares donde se sabe que son lugares de idolatría, que son lugares satánicos, y vamos porque voy cubierto con la sangre de Cristo y yo entro donde a mí me da la gana, ¿sabe qué? Puede salir más endemoniado. Porque estás tentando a Dios. Estás tentando a Dios. Dice Pablo, de la idolatría se huye. Yo no vuelvo a un bautizo nunca más en una iglesia católica. No vuelvo. Es tentar a Dios. Es tentar a Dios. Si de ahí nos sacó el Señor, si nosotros sabemos lo que se esconde detrás, porque eso es otro tema.
Esa es otra cosa. Un ídolo no es nada, pero ¿qué se esconde detrás de un ídolo? ¿Ah? Si de ahí nos sacó el Señor, volver ahí sin que el Señor nos hable audiblemente es tentar a Dios. Es tentar a Dios. Dice en el 19, ahí en el capítulo 10, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo los que se sacrifican a los ídolos? No, ya hablamos de eso. No es nada, no es nada. Ya hablamos de eso. Ahora en el 20, antes digo, otra cosa, vea, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo que sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Dice Pablo, no vayan a los lugares de idolatría, no vayan a esos restaurantes, porque los gentiles piensan que sacrifican a Dios, pero no. Lo que se esconde detrás de la idolatría es un demonio. Lo que se esconde detrás de la idolatría es Satanás. Satanás se aprovecha de aquel pedazo de palo. Satanás se aprovecha de aquel pedazo de tela. Satanás se aprovecha de aquel pedazo de hierro para hacer milagros, para hacer maravillas, para llorar sangre, para hacer levantarse un paralítico, para que la gente crea que ese pedazo de madera es algo y lo que hay detrás es un demonio que está robando tu fe. La idolatría no es nada, el pedazo de madera no es nada, los ídolos no es nada, pero detrás del ídolo se esconden demonios y poderes satánicos. Amén. Se esconden. Y huí de eso. No vayan a los lugares de idolatría. Amén. Nosotros tentamos a Dios. Nosotros sabemos que hay lugares que le llaman a la iglesia satánica. Sabemos que hay lugares. Sabemos que Walt Disney es un lugar satánico. Sabemos que produce películas que llevan a la homosexualidad a los muchachos. Sabemos que es el mundo de la magia y del misterio y de la fantasía. ¿Sabemos esas cosas? ¿O no las sabemos? ¿Ah? ¿O no las sabemos? Sabemos que hay ocultismo detrás de ahí. Que las películas que produce Walt Disney son satánicas. ¿Sabemos? Pero llevamos a los niños de vacaciones a Walt Disney, porque me cubro con la sangre de Cristo. Después llegan más rebeldes y pastor, ore por el niño. No tentemos a Dios. No somos más fuertes que Dios. Si Dios no nos manda, no vamos. Amén. Nosotros andábamos en Filadelfia y allí hay un templo masónico. Hay un templo masónico. ¿Quién lo conoce, ese templo masónico en Filadelfia? Eso es algo espectacular. Ese templo masónico es un landmark de Estados Unidos. Es una belleza el building. Hermano, pero ahí se siente unas tinieblas y ahí se siente una pesadez. Que cuando yo fui con el pastor Alvarado y la pastora no pudieron pasar de la acera. Me dijeron, yo siento aquí unas malicias y siento aquí unos demonios que vámonos, pero es ya. Hermano, nos fuimos para el otro lado de la calle y nos fuimos de ahí. Si hay lugares que sabemos que son dedicados a Satanás, no tentemos al Señor. No somos más fuertes que Él. Amén. I'm sorry si se les escuchó el mensaje. También que iba, ¿verdad? Tientas a Dios cuando visitas sitios de idolatría. El miércoles que tuvimos aquí una reunión, un hermano me dijo que, pastor, yo iba a ir a Miami, iba a llevar a mis hijos a Walt Disney, y un líder de la iglesia me dijo, no lo lleve ahí, porque es un lugar de demonios. Y a mí me entró temor y no lo llevé. Y usted sabe las fotos de él en las próximas vacaciones, ¿dónde eran? Y le digo, ¿en dónde? En Walt Disney. Me dice, ¿perdemos credibilidad? Claro que sí. Claro que sí.
Tientas a Dios cuando visitas sitios de idolatría, sitios consagrados a Satanás. Sabiéndolo Israel, lo tentó al Señor, creyéndose inmune, creyéndose muy superior. Y Dios mató a Israel las veces que lo tuvo que matar, cuando lo tentó con eso. Amén. Si eres maduro, cuidado, no tentemos a Dios con nuestra madurez. Ahora 1 Corintios 8:11, sigamos. Y si por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, y si por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, wow. Y si por el conocimiento tuyo se perdiera el hermano, si en mi libertad, hermano, si usted en su libertad causa tentación a su hermano que es débil, amén, y lo tienta a actuar mal, y usted dice, a mí no me importa, como pasa, si usted está tentando a su hermano con su indumentaria, y usted dice, yo soy libre de usar lo que me dé la gana, no me importa lo que yo haga, y si con eso el más débil cae, usted va a decir como dijo Caín, yo no soy guarda de mi hermano, amén. Pero dice la Biblia que el que no ama a su hermano es homicida. Es homicida. Si eres fuerte, maduro en conocimiento, entonces usted tiene un arma poderosa en su mano. No la apunte en contra de su hermano más débil. Si usted tiene más conocimiento, si usted es más fuerte y se considera más fuerte y tiene más libertad en el Señor y considera que la tiene un arma poderosa. No le dispare a los hermanos. Tenga cuidado, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y dice en el 12, de esta manera pues pecamos contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Wow. Cuando nosotros hacemos uso de nuestra libertad de tal manera que dañamos a los hermanos, dice ahí, estamos hiriendo su débil conciencia y estamos pecando contra Cristo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él pensaba que perseguía a la iglesia. ¿Y a quién estaba persiguiendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Cuando nosotros a un pequeñito hacemos caer, a Cristo se lo estamos haciendo. Cuando Cristo dijo, entrad aquí porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Y es cuándo? Yo nunca hice eso. Sí, dice el Señor. Cuando se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo estaba haciendo. Amén. Y cuando hacemos caer a un pequeñito, con nuestra libertad, con nuestra altanería, a Cristo se lo estamos haciendo. Hay que tener cuidado con la libertad que el Señor nos ha dado. Dice Pablo en el 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no es una negativa, comeré jamás. Otra negativa. Dos negativas en una sola frase. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás. Se refiere a los restaurantes. Se está refiriendo a esos lugares donde públicamente lo van a ver. Él dice, si ir ahí va a hacer caer a uno de los pequeñitos, ahí yo no vuelvo nunca más. Amén, nunca más. Aleluya. El amor está por encima de nuestro conocimiento. El amor está por encima de nuestra libertad. Es fácil y es una tentación que el hermano más fuerte, en su opinión, no estoy diciendo que lo sea, sino que el que opina que sea más fuerte, es fácil caer en la tentación de actuar en mi libertad, aun si le causa daño al que sea, al débil. Amén. Aleluya. Pero es a Jesucristo al que se lo estamos haciendo. ¿Debe nuestra libertad estar sujeta a la fe de los débiles? Es una pregunta. ¿Debe nuestra libertad estar sujeta a los débiles? No. No. Ese no es el principio. El principio es no seas tropiezo al débil, ¿verdad?
¿Tu libertad está sujeta al débil? No. No seas tropiezo al débil. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Cristo nos hizo libres. Amén. Pero si en esa libertad haces tropezar al otro, hasta ahí llegó. Amén. Es bueno que siempre hayan niños. Es bueno que siempre hayan débiles. Es bueno que siempre hayan infantes en la casa. Eso es bueno. Eso quiere decir que la iglesia está evangelizando. Amén. Nosotros necesitamos que siempre hayamos débiles en la fe aquí. Que siempre hayamos necesitados en la fe. Lo necesitamos. Necesitamos que en la iglesia hayan niños espirituales. Amén. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Es lindo ser niño, es bonito ser inmaduro, claro que sí, pero tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Amén. Tenemos que crecer. Porque el que no crece sufre mucho. El que no crece, el que no madura espiritualmente, sufre mucho. Sufre mucho. Porque el niño, el mensaje se le hace largo y se pone aburrido y está diciendo, ¿por qué está durando tanto ese hombre ahí? Porque así son los chiquillos. Porque así somos los maduros. Porque si nos quitan la chupeta nos podemos apeluar. Ajá. Porque si me regañan, entonces me enojo. Porque somos inmaduros. Entonces el inmaduro, el niño sufre mucho, sufre mucho. Está mirando al otro, ese cogió ese juguete, yo quiero ese juguete. Y sufre porque quiere ese juguete. Y aquel está hablando de mí, ay, está hablando de mí. Mami, pastor, están hablando de mí. Y son acusetas que usted viera, porque son niños espirituales. Sufren mucho. Los niños espirituales sufren mucho. Amén. Porque ponen los ojos en la gente, porque ponen los ojos en los demás. Así son los niños. Le compraron ese juguete, yo quiero uno igual. Sí. Lo pusieron ahí, yo quería estar ahí, Amén. Sufre mucho el niño espiritual. Hay que crecer. Aleluya. El niño espiritual pone los ojos en los demás. Los que están más maduros ponen los ojos en Jesús, el dador y consumador de la fe, ¿verdad? Ese nunca nos decepciona. Ponemos los ojos en Jesucristo. Crecer duele. Dígale que está a la par. Crecer duele. Qué sueño. Crecer duele. ¿Usted sabía que crecer duele? Pero tenemos que crecer. Dios puede confiarle más a los hijos que crecen y a los hijos que maduran que a los que son infantiles en la fe, ¿cierto? Usted le confía más a su hijo más maduro que a su hijo más inmaduro. Cuando nosotros crecemos y maduramos, Dios puede confiar más en nosotros. Amén. Más. Aleluya. No hay carga de conciencia. No hay nada de eso. Tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto, dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En qué? En todo. En aquel que es la cabeza de Cristo. Hay que crecer en todo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros maduramos, crecemos en sabiduría y crecemos en compasión y en misericordia. Amén. Crecemos en santidad, pero vamos a crecer en paciencia también. Amén. Vamos a crecer en celo, claro que sí, pero vamos a crecer también en tolerancia. Vamos a crecer en conocimiento, pero vamos a crecer en amor. Va a ser un conocimiento bien balanceado, un conocimiento integral, un conocimiento en todo. Amén. Hay que crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora, hermano, no te confundas. En la iglesia siempre va a haber de todo. Amén. En la iglesia siempre va a haber de todo. La cizaña siempre va a crecer en el trigo. Amén. En la iglesia siempre habrá de todo. La palabra dice en Tito, amén, en Tito 1:15, siempre en la iglesia va a haber de todo.
En Tito 1:15 dice, amén, dice, todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los, ¿qué? Corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, o sea, son cristianos, están en la iglesia, pero son de conciencia corrompida y todo lo ven mal. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No sirven para nada. Son de mente, son de conciencia corrompida, inmunda. Y en cuanto a las obras, cuando se trata de hacer algo en la iglesia, nunca barren, nunca ayudan, nunca cooperan, nunca dan un peso, pero son los primeros en hablar, los primeros en criticar, todo lo ven feo, no les gusta nada, todo lo ven malo, pero es su conciencia que está corrompida. Siempre van a haber de esos en la iglesia. Amén. Y no es que la iglesia está mal. Amén. Había un señor que estaba durmiendo y tenía un bigote muy grande. Y los chiquillos muy malos le pusieron queso en el bigote. Y ese viejo se levantó y dice: mujer, limpiaste a sala que huele a puro podredumbre. Y se fue para el baño y decía: oye, este baño huele peor que la sala. Y se fue para el carro y dice: el carro se me está pudriendo. No era la sala, no era el baño, no era el carro, era él que andaba podrido. Era el bigote que le olía feo. Los de conciencia corrompida andan con el bigote de hondo todo el tiempo. Nada les parece bien. Nada les parece bien. Amén. Siempre va a haber de eso. Dice la Biblia que el trigo, y dicen que profesan conocer a Dios. Dice la Biblia que el trigo va a crecer con la cizaña. El trigo va a crecer con la cizaña. En las iglesias siempre va a haber de eso. Siempre va a haber gente de conciencia corrompida, que si usted le obligan a ponerse una en agua, le van a decir: esa agua está muy tallada. Si se la pone muy floja, le va a decir: se le ven los tobillos. Si se la sube, le van a decir: le aprieta mucho allá. No es la en agua. Va a haber de eso. Pero va a haber, en 1 de Timoteo 4, hay otros peores en la iglesia. Peores, de conciencia peor. 1 de Timoteo 4, del 1 al 4. Vea, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo, ¿qué cosa? Diga muerta. ¿Cómo tienen la conciencia? Hay gente en la iglesia, no con la conciencia corrompida, con la conciencia muerta, insensible. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con su acción de gracia participen de ellos los creyentes y que han conocido la verdad. ¿Que han conocido? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si no se toma con acción de gracias. Amén. Aleluya. Dice que van a haber gente de conciencia cauterizada, de conciencia muerta, Esos son lobos rapaces que van a estar dentro de la iglesia, que tienen su propia manera de sentir, su propia manera de buscar a los que están débiles, que quieren separar el rebaño, que quieren dividir la iglesia. Amén. Son apóstatas que se levantan dentro de la iglesia, que quieren desbaratar la congregación. La conciencia la tienen muerta y lo hacen. Amén. Buscan al débil
y dividen a la iglesia y la separan. Son lobos rapaces que acechan, que dividen la iglesia para matar a las ovejas más débiles. Hay de eso. Es rara la iglesia en la que no hay divisiones. En 7 años que tenemos de estar aquí, le damos la gloria al Señor que no ha ocurrido eso. Pero hay, porque la palabra tiene que cumplirse. Amén. Hay gente de conciencia muerta, quemada, cauterizada. Pero en 1 de Timoteo 1:3 dice que hay gente de conciencia limpia. Aleluya. 1 de Timoteo 1:3. Aleluya. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato. Primera de Tito. Primera de Timoteo 1:3, sí, correcto. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que enseñase diferente doctrina. No, eso no es. Aleluya. Estoy en Timoteo. Primera de Tito. Dice, amén, 1:3. Y a su debido tiempo manifiesta su palabra por medio de la predicación que fue. Tampoco es ese. Amén. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña que hay gente de limpia conciencia. De limpia conciencia. Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la iglesia siempre va gente de limpia conciencia, como decía Pablo en este texto que no me encuentro. Dice Pablo: yo con limpia conciencia he servido en la iglesia. Amén. Pablo siempre andaba sirviendo con limpia conciencia. Hermanos, siempre van a haber hermanos preciosos del Señor que sirven por amor, que sirven para la obra del Señor. Y dice Jesús en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Hay que procurar tener limpia conciencia. Le voy a pedir a los hermanos músicos que pasen. Entonces, 1 Corintios 10:23, nunca lo vea igual. Dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Segunda de Timoteo 1:3. Segunda de Timoteo 1:3. Aleluya. Pongámonos en pie un momentito.